cuando estamos hablando de Semana Santa hay dos cosas que pasan, ¿no? Número uno es que Jesús murió. Sabemos que en la Biblia, no sé si ustedes han visto la película de la Pasión, pero y hay muchas películas acerca de la vida de Jesús, donde después de 33 años Jesús está llevado a acusado por personas, sobre todo del pueblo judío, para que dicen que tenga que morir en la cruz. La cruz era la muerte más horrible que existía, era una muerte que los romanos usaban para poner personas en vivos, clavados en este caso, como sabemos de Jesús, y era un acto público. Entonces, todo este proceso lo leemos en la Biblia, en los Evangelios, y vemos que en esta semana que llamamos hoy día Semana Santa, Jesús pasa por este proceso, está con su padre en el jardín, está diciendo, Señor, si puede evitar todo esto, quítamelo. Entonces, pero él entiende que es parte de su misión en la tierra, pero ya está terminando su misión en la tierra, no ha terminado su misión. ¿Sabe? Entonces, esta parte es la primera parte, es el sufrimiento de Jesús, que los latigazos, el trato absolutamente inhumano cara hacia él, por personas que le odian, ¿por qué razón? Porque era una persona perfecta, era una persona absolutamente amorosa, que hacía el bien, no hacía el mal. Entonces no se entiende, no se puede explicar humanamente hablando, aunque yo creo que hoy día pasa lo mismo. A veces la gente nos acusan o otros acusan a uno de cosas que de verdad ni nos conocen, ni nos conocen y están hablando nosotros por quizás mi color de piel, o porque soy cristiano, o porque sea, y están haciendo en otra forma, aunque hay formas hoy día muy feas que también gente está expresando contra otra persona, pero en el caso de Jesús fue, creo yo, algo muy, muy importante entender, que era el odio que yo creo que el mismo enemigo sembraba contra Jesús, porque sabía quién era. Y sabía quién era y pensaba de verdad el diablo que cuando lo voy a llevar a la cruz y lo voy a matar, ya se termina todo. Ya es el último ser humano con que yo voy a poder sobre él y tendré yo el dominio total aquí. Y creo que se equivocó, pero gordo, como decimos nosotros, pero a lo grande. Entonces luego está la otra parte, que cuando entierran a Jesús después de 3 días, Jesús resucita. ¿Sabes? Como él aparece otra vez a sus discípulos, a otros, en 1 Corintios 15, Pablo habla concretamente a quiénes. Entonces dice que hay muchos que dieron testimonio de que Jesús resucitó. Y eso es también que hace distinción entre lo que es la fe cristiana y todos los demás fees o religiones, en el sentido de que nadie, ninguno, ni Mohammed, ni ninguno de los filósofos, ninguno de ellos murió y resucitó, solo Cristo Jesús. Por eso destaca también el cristianismo entre todas las religiones. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Es importante, porque Jesús murió, dice Pablo, yo quiero leer un par de versículos aquí, si me das permiso, y tenemos que cuidar el tiempo, pero aquí, no, primeramente es que el diablo al principio, cuando él tienta a Adán y Eva, y sabemos que según el libro de Génesis, Adán y Eva fueron creados por Dios, no habían pecado, el diablo aparece, porque parece, según las escrituras, que Satanás, que era un ángel, ¿cómo se llama? Archangel, un arcángel, que decidió rebelarse contra Dios, entonces ya no puede estar en la presencia de Dios, y va Adán y Eva, empieza a mentir acerca de Dios, intentando decir que Dios es malo, que no quiere que ustedes sean como Él, y está tentando, diciendo, mira, ha dicho que no puedes comer de ese árbol, pero si comes de este árbol vas a ser como Él. Entonces, en esa tentación, Adán y Eva, como autoridad de la tierra puesta por Dios, ¿verdad?, toman la decisión de obedecer al enemigo, y la Biblia dice que por obedecer se hacen esclavos del pecado. Y no solo esto, y esa es la parte importante, no solamente el ser humano se hace esclavo del pecado, y pecado no es simplemente el hecho de que haces algo mal. Pecado en la Biblia es amartia, viene de la palabra también en este caso de Satanás. Entonces, Satanás se convierte en realidad el dueño, en inglés decimos the slave driver, no sé cómo se dice, es el que tiene esclavos, porque esa es la imagen que Pablo da en Romanos, que Jesús vino a dar su vida como rescate. Están las personas vendiendo en el mercado, en la ciudad, están vendiendo esclavos, y Jesús viene, como en aquel tiempo tú podías rescatar este esclavo con un precio.
Pedro lo dice, no fuiste rescatados, dice Pedro, ni con plata ni con oro, pero con la sangre de Jesús. Y la sangre en la Biblia representa la vida. Entonces, Jesús tuvo que morir primeramente por nuestros pecados, dice, ¿no? Pero no solamente nuestros pecados, era porque el que reclamaba a toda la humanidad era Satanás. Satanás decía, Dios, fíjate, tú Adán y Eva están ahí en el jardín y tú quieres andar con ellos de nuevo, pero ¿sabes qué? Se han sometido a mí. Yo soy ahora el legítimo dueño de ellos porque se han sometido a mí. Porque la Biblia dice que por el pecado se han hecho esclavos del pecado. Y también dice el cosmos es toda la creación de Dios. La Biblia lo dice, lo voy a buscar aquí porque es importante entender esta parte. Dice Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza, que fue Adán y Eva, ¿verdad? Y dice también en Mateos, fíjate bueno, voy a elaborar esto un poquito. Entonces, cuando Jesús va a la cruz, Él da en la cruz su vida como rescate. En la Biblia dice Jesús, yo no he venido, ¿sabes? Para ser servido, he venido para dar mi vida como rescate. Rescate es esto, que Satanás reclamaba las vidas de las personas. Entonces, Dios, en su bondad, podía perdonarnos, ¿verdad? Porque Dios puede perdonar a quien quiera perdonar. Si tú pecas contra Dios, Dios puede perdonar. De hecho, en el jardín, ¿Dios qué hace? Que toma una hoja y cubre lo que Adán y Eva sintieron como se sintieron desnudos. ¿Por qué se sintieron desnudos? Porque se había ido la gloria de Dios. ¿Sabes? El resto de la creación, cualquier pájaro, animal, todo tiene una piel, están vestidos. El único que no está vestido es el ser humano en este sentido. Entonces, pero estábamos vestidos con la gloria de Dios, con la ropa de justicia, pero por haber sometido a Adán y Eva a Satanás, entró el pecado en ellos, se hicieron esclavos y se sintieron desnudos. Nunca habían sentido esto. Quieren huirse de la presencia de Dios. Y Dios se acerca a Adán y Eva, no en enojo. Simplemente dice que a causa de ustedes, toda la creación está ahora en esclavitud. Porque yo les hice a ustedes responsables, ustedes fueron los mayordomos de mi creación. Y por eso, y la Biblia lo dice aquí, ¿no? La Biblia dice que por eso también dice en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán y Eva, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, porque son dos cosas diferentes. Uno es el pecado, que Satanás entró, y la muerte es un enemigo, dice la Biblia, que está controlado por el diablo, pero es parte del reino de las tinieblas y es el último enemigo, dice 1 Corintios, que vamos a vencer, ¿verdad? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cada persona peca y por eso cada persona se hace esclavo del pecado. Y lo dice en Hebreos, dice, para poder vencer al enemigo, Dios, en realidad la palabra se hizo carne. Por eso Jesús tuvo que ser hombre para poder vencer el enemigo a nivel de hombre, no como Dios. Wow. Y Jesús nace como bebé, Jesús crece como un teenager, ¿sabes? Como adolescente y se convierte en este maestro, aquel que representa a Dios, de que muestra a la gente cómo es Dios y empieza, entonces, en esa última parte, entrando en esto, diciendo que yo voy a ir a la cruz, ¿para qué? Porque me voy a entregar por la gente como rescate. Yo me doy mi vida, mi sangre, como precio de rescate para rescatar no solamente a los seres humanos, pero también a todo el cosmos. Pero primeramente para el ser humano. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús? La Biblia lo dice, déjame buscarlo porque lo busqué aquí. En Hebreos 2, 14, 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, le está hablando de toda la gente, ¿verdad? Porque nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Entonces estamos hablando de la muerte, no resurrección, de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, dice Hebreos. ¿Quién tenía el imperio de la muerte sobre todos los seres humanos, sobre la creación? Pues recuérdenme, sí, cuando Adán y Eva pecaron, de repente dice la Biblia que la creación cambió, no antes. Ya Satanás había caído y no había pasado nada en esta creación. Satanás ya se había caído. El momento que Adán y Eva se someten a él y se hacen esclavos ellos de Satanás, también el cosmos, la creación,
también entró bajo esta maldición. Y esta maldición que no viene de Dios, porque Dios no puede maldecir, esta maldición, y la Biblia dice en Génesis que por causa de ti, dice Dios, esto pasó, dice Adán y Eva. Y el enemigo entró y empieza a cambiar la creación. Yo creo que a partir de eso vemos cosas que Dios nunca ha creado, pero existen hoy día todavía. Entonces, fíjate aquí, dice, para destruir. Entonces Jesús murió en la cruz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces toda la imagen en la Biblia es esta. Que Adán y Eva servían a Dios. Dios no es un Dios que obliga. Dios no es un Dios que te obliga a servir. Dios es un Dios que quiere que le sirves por amor. Que para poder servirle por amor es que tienes que tener voluntad propia. El mismo enemigo, sabes que hoy día llamamos Satanás, que era Lucifer, dice la Biblia, que era como un arcángel alrededor. Son los ángeles más poderosos, más cercanos de la presencia de Dios. Yo creo que él escuchó el plan de Dios con el ser humano y no le gustó. No le gustó que Dios iba a hacer de polvo a alguien a quien él tenía que servir. En Hebreos 1:14 dice que todos los ángeles fueron creados para servir a los que son herederos de la salvación. Somos nosotros. Entonces no le gustó, creo, la idea. Y por eso quise mostrar a Dios también que nosotros no servimos. Que el ser humano fue una mala idea. Pero ¿sabe qué? Jesús, ya dice la Biblia, antes de la creación del mundo, estaba dispuesto a ir y ser el rescate que necesitaba. Entonces, Él daba su vida por nosotros, dice la Biblia. Por su sangre hemos sido rescatados, ¿verdad? Hemos sido liberados de este poder. Y Satanás no lo sabía. Satanás no sabía lo que estaba pasando. Porque si no, en 1 Corintios dice, si el enemigo hubiera sabido que esto hubiera pasado, nunca hubiera matado a Cristo. ¿Sabe? Porque no sabía. Él pensaba de verdad que cuando Jesús entregó su vida en la cruz, por eso se hizo tan oscuro. No es porque Dios estaba trayendo esta oscuridad sobre Jesús. No es porque Dios trajo su ira sobre Jesús. No es porque Dios estaba enojado con Jesús. Es que Jesús dice, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué, Señor, por qué me abandonaste? Es que Dios tuvo que salir, su Padre tuvo que dejar a Jesús solo en la cruz. Y todos los demonios se acercan ahí a Gólgota y toman control de Jesús en este sentido. Por eso dice la Biblia, Jesús por un tiempo estuvo bajo el poder de la muerte. ¿Sabes? Por un momento Él murió por sus pecados, no por sus pecados. Porque Jesús no había pecado, ¿verdad? ¿Sabes? Dice la Biblia que ¿cómo dice? En Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, si tú trabajas, y de hecho tú trabajas con nosotros, ¿quién te paga cuando tú trabajas? La compañía, ustedes. Exacto. Entonces, si tú trabajas para mí, yo te pago. Entonces la Biblia dice que la paga del pecado quiere decir cuando tú trabajas, si tú te sometes al enemigo y trabajas para él, porque así lo dice Pablo, ¿quién te paga la muerte? Ese no es Dios. Ni en el Antiguo Testamento era Dios. ¿Recuerda la sangre que tuvieron que poner los judíos en la puerta? Les protegía contra la muerte. La sangre en la puerta era el símbolo de la sangre de Jesús, donde el diablo que quería entrar, que quería matar al primogénito, no podía cuando la sangre estaba. Por eso la sangre de Jesús, que representa su vida, es en realidad la prueba que yo tengo. Por eso dice en Apocalipsis, dice, la han vencido, ¿por qué? Por la sangre de Jesús. ¿Por qué yo venzo al enemigo por la sangre de Jesús? Porque cuando viene a mí y dice, mira, tú eres mío, yo digo, no, yo no soy tuyo. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. Porque sí, todo esto viene a nosotros. Porque a veces durante este tiempo, en muchos lugares, algunos van de rodillas de un lugar por millas hacia un lugar y se dan a sí mismo como a Jesús, como si esto produjera alguna recompensa de parte de Dios. ¿Sabes? La idea que yo tengo que sufrir también. No, es todo lo contrario. Lo contrario es que todo lo que Jesús hizo era suficiente para mí aceptar la gracia de Dios y por la fe ser redimido, restaurado y hacerme, dice la Biblia, que más hijo de Dios. Yo no puedo hacer nada en mi vida excepto creer que pueda añadir a eso. Después, por la fe, cuando dice la Biblia, nazco de nuevo, soy hijo o hija de Dios, ya es mi papel
y mi responsabilidad responder al amor de Dios y servirle por amor, pero no por todos los sacrificios que hacemos. A veces cuesta un sacrificio, por supuesto, pero el sacrificio no es que me gana. Por eso, no es porque cuánto oro, cuánto leo, cuánto me voy de rodillas, que yo puedo reclamar algo de Dios. No, la gracia de Dios es lo que causa. Entonces, la primera pregunta era, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Él tenía que ser humano para vencer al enemigo como un ser humano. Y ahí dice la Biblia que él se sometió, él se dio como rescate, el enemigo aceptó este rescate. ¿Sabe? ¿Y rescate para qué? Para toda la humanidad. Para toda. Es en esta parábola porque es interesante cuando Jesús habla de estas dos parábolas, ¿verdad? Es uno donde dice que alguien encontró un tesoro en el campo. Lo esconde, compra el campo y saca el tesoro. Y está feliz, pero justo después está la parábola donde no se ve que la persona está feliz cuando encuentra esta perla enorme. ¿Verdad? Vende todas las perlas para obtener esta perla. Yo creo que el significado ahí es más profundo, porque Jesús dice, en todas esas parábolas está escondiendo las verdades del reino de Dios. ¿Qué pasó al mundo espiritual? ¿Qué pasó ahí a ese nivel? Donde el enemigo, cuando vio a Jesús, por eso va, en Mateo 4, ¿recuerdas? Después de los días de ayuno, lleva a Jesús al templo y empieza a hablarle, y le muestra todos los reinos de este mundo. Jesús no dice, oye, ¿por qué tú dices que estos son tuyos? Jesús no dice que el enemigo es mentiroso. Jesús simplemente dice que no entra en sus tentaciones porque no le hace caso. Pero ahí vemos como en realidad Jesús reconoce que Él todavía es, como dice en Juan 14, que Él es el príncipe de este mundo, pero no se somete a Satanás para ser también esclavo del pecado. No se somete nunca. Y el diablo pone su marca ya en Jesús, ya desde que nació, ¿verdad? Y quiere tener a Jesús, pensando si él puede matar a Jesús, que también tiene a todo lo que Dios ha creado, incluyendo a su Hijo. Y la Biblia muestra lo contrario, y ya entramos en la segunda fase. Porque tu segunda pregunta, ¿cuál era? Sí, y qué poderoso lo que estamos compartiendo. Nos encantaría escuchar en el chat lo que están recibiendo, lo que están aprendiendo de todo esto. Yo siento que Dios está hablando a los corazones porque todo esto es tan personal, ¿verdad? No nada más es información de algo que sucedió, es algo personal y yo siento que Dios está hablando a los corazones de ustedes y nos encantaría ver en el chat qué es lo que está haciendo Dios, qué es lo que están aprendiendo. Y con esto nos movemos a la segunda pregunta, que es, ahora sabemos por qué Jesús murió, pero cuéntanos ahora por qué Jesús resucitó. ¿Cuál es la importancia de eso y por qué sucedió? Porque la Biblia dice que el pago de la muerte, el pago del pecado es la muerte. Entonces sabemos, porque eso es lo que Dios dijo a Adán y Eva. Dice, si ustedes comen este árbol van a morir. Ellos no sabían lo que era la muerte. Aunque yo creo que sí, cuando se cayeron las manzanas también desaparecieron. Quizás pisaron una mosca y murió también. Entonces, en cierto modo, existía esto. No es que el paraíso era todo, no, era también ya los procesos normales que vemos ahora. Pero lo que ellos no sabían que era la muerte, como lo experimentaron cuando la muerte espiritual. Porque Pablo dice en Efesios, dice, ustedes sois muertos por sus pecados. Él no dice que sois muertos por el pecado de Adán, no. A veces nos enseñan esto, que porque Adán y Eva pecaron, por eso todos nosotros somos pecadores. No, la Biblia dice que somos muertos por nuestros pecados. Y de hecho es que cada uno peca. Entonces, cuando nosotros estamos muertos, separados de Dios, dice la Biblia, ¿cómo podemos volver a entrar en esta relación con Dios? Por eso Jesús no solamente murió a la cruz, venció al diablo, ¿verdad? Quiere decir que se entregó como rescate, diciendo que él ya no tiene derechos sobre mí, porque fue comprado yo con la sangre de Jesús. Fíjate, en realidad, es importante entender, porque a veces la gente dice, ¿cómo es entonces? ¿Jesús dio su vida como rescate para todos? Sí. Es como, si hay 1000 personas en la cárcel, alguien paga el precio de rescate, no quiere decir que todos salen de la cárcel. Tú tienes que responder al evangelio del reino, al evangelio de Dios, por fe,
Y esto causa que entonces activa este rescate, esta redención, porque de verdad redención tiene todo que ver con esto. Entonces, Wow. una cosa es ser perdonado, pero puedes seguir estando en la cárcel. Cierto. Dios perdonó a Adán y Eva, entonces no murieron porque Dios no les había perdonado. Ellos murieron, ¿por qué? Porque el diablo reclamó su vida. Dice Dios, está bien. Dice el diablo, tú puedes perdonar lo que quieras. Pensaba que son míos porque se sometieron. Y de hecho era así. Entonces el plan de la redención de Dios en Cristo Jesús es tan central y tan importante. Y luego vemos ya que Jesús muere porque él había dicho que iba a resucitar en 3 días. Entonces la Biblia dice un par de cosas. Cuando Jesús muere aquel día y lo ponen en, ¿sabes? ¿Cómo se llama? En the grave, ¿qué es tumba? la tumba? En la tumba. Y notamos que en Efesios, por ejemplo, Pablo dice que Jesús descendió antes de ascender. Entró en el Hades, entró donde estaba el enemigo. Y el enemigo no se lo esperaba. Por eso Jesús lo compara con Jonás. Porque algunos le preguntan diciendo, pero Jesús, ¿cómo tú vas a reconstruir el templo en 3 días? Claro, él estaba hablando, dice la Biblia, del mismo. Y la gente no lo entendieron. Entonces él dice, no, va a ser como con Jonás. ¿Cómo que es con Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Jonás fue comido por un pez, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces él vivía dentro del pez. ¿Cuántos días? 3 días. ¿Y qué hizo el pez al 3er día? Le escupó. Escupió, Le echó. sí. Le Sí. escupió así como no podía. Entonces Jesús lo compara así porque en realidad él entró en el vientre, ¿sabes? En el dominio de Satanás, donde él tenía dominio. Dice la Biblia que él entró allí, robó las llaves, y las llaves con llaves se abren y cierran, ¿verdad? Entonces tomó las llaves y cuando volvió dio dones a los hombres, y está hablando Pablo acerca de los 5 ministerios, dividió su manto de sus 5 ministerios, lo dividió y lo dio a los hombres para que nosotros podamos ya entrar en la segunda fase del plan de Dios, ¿verdad? Que es como iglesia seguir lo que Jesús empezó. Pero dice que descendió, tomó autoridad sobre el enemigo, robó las llaves, dicen ¿cómo se llama? En Hebreos 2, que él destronó la muerte y el que tuvo poder sobre la muerte y Satanás no lo pudo contener. Los demonios lo querían contener allí en el Hades, porque sí él estaba ahí por el pecado de otros, de nosotros, ahí, el pago del pecado, no es de él, pero de nosotros, entró ahí, recibió la muerte, ¿sabes? Él murió, y cuando está ahí, él enciende la luz, ahí en la oscuridad. Y esto, no me puedo imaginar cómo era esto. Pero era un auténtico desastre ahí, porque sabían que todo su poder y derecho, porque esto estamos hablando, todo su derecho sobre los seres humanos, y no solamente sobre los seres humanos, sobre la creación, sobre el cosmos, lo habían perdido. Y Jesús lo reclama. Y ya resucita. Y es como el pez, ¿sabes? Toda la oscuridad donde él estaba, no lo podía aguantar, lo escupió. Y así Jesús resucita al 3er día. Y es súper importante ver esto. Porque después Jesús dice, ¿sabe? Porque toda potestad me ha sido dado, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Jesús no solamente como Dios, pero Jesús como ser humano había vencido al enemigo a su propio nivel como ser humano. Nunca se había sometido al enemigo. Por eso el enemigo no tenía derecho sobre él. Simplemente tomó nuestros pecados y se dio como rescate para nosotros. Y el enemigo se dio cuenta desde este momento que había perdido. La Biblia dice que se rompió la vela entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y también dice que los muertos resucitaron. Porque en este contexto es importante entender cómo funciona la fe. Porque fíjate, en aquel día que celebramos esta semana, que Jesús murió, y en el momento que Jesús muere, ¿verdad? En la cruz, se rompe este tela. Es importante porque todos que habían muerto antes de que Jesús murió, ¿dónde estaban? La Biblia dice que estaba en el vientre de ¿cómo se llama? De Abraham, como está, porque hay algunos sitios donde cuéntanos cómo es, como aquellos que por la fe
porque es igual. Entonces tenemos en el centro de la historia, tenemos la cruz, ¿verdad? Que es Jesús. Y dice todos, porque Jesús en un momento dice a los fariseos, dice, pero ya Abraham vio mi día. ¿Cómo que vio tu día? ¿Cómo puede ver tu día? No, porque Sí. él creó. Hasta que Adán y Eva. Es por la fe que tuvieron ellos, que un día iba a venir el Redentor, iba a venir el Mesías, e iba a romper este poder, derecho legal que tenía el enemigo, y ya iban a pasar al reino de Dios. Y el mismo que dice Jesús, recuerda que aquel que estaba a su lado en la cruz, dice, hoy estarás ¿dónde conmigo? En el cielo. ¿Saben? En el paraíso. Entonces, Sí, sí. la muerte de Jesús marcó que el diablo perdió todos sus derechos sobre cualquier ser humano que cree en Jesús. La condición es fe, no es otra cosa. No es cualquier cosa que podemos nosotros hacer excepto fe. Por eso la fe es lo contrario en la Biblia a obras. Si tú crees que lo puedes conseguir por obras, por buenas obras, entonces porque has sido bueno, que Dios entonces tiene que darte la vida eterna. No, esto no es bíblico. Las buenas obras son resultado de tu fe, es muy diferente. Porque sí, tenemos que tener buenas obras. Pero no es porque yo empiezo con buenas obras y por eso digo, yo he sido bueno Dios, ahora me tienes que dejar entrar. No, es por la fe en la obra de Jesús, por la gracia de Dios, Jesús nuestro Redentor, que no solo Dios me acepta, me perdona y me acepta como hijo de Dios, pero también tengo yo la arma más importante que Dios me da, es el hecho de que por la fe yo me enfrento con el enemigo cuando me quiera acusar, cuando me quiero otra vez hacer sentir culpable, cuando quiero volverme al pasado, cuando quiero recordarme cosas que yo hice en el pasado que Dios me ha perdonado, porque esa es la otra cosa, que la Biblia dice que nuestra historia de salvación es igual a lo de Jesús. Es decir, que morimos en Cristo, el bautismo, ¿verdad? Que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, es a nivel espiritual. Ahora, ¿qué haces tú con un muerto? Si yo acepto a Jesús hoy y me ponen una bolsa negra y cierran ¿sabes? El zipper. El diablo puede hablar de mí, de mi pasado, pero ese está muerto para Dios. Sí. Yo soy una nueva criatura en Dios. Yo soy nacido de nuevo, un bebé en Dios que va creciendo en Dios. ¿Verdad? En Identidad en Cristo, en la universidad, en este curso, hablamos de eso. ¿Cómo es este proceso? Porque el enfoque de Dios desde este momento ya no es cómo estuviste, cómo fuiste, porque esto está muerto, como Jesús murió, pero resucitaste con Jesús y tienes una vida completamente nueva. Naciste de nuevo, eres un hijo, una hija de Dios. Entonces, ¿qué pasó en todo este proceso? Jesús va al Hades, Jesús se enfrenta con la muerte, se enfrenta con el diablo y dice, dame las llaves. Y tomó autoridad. Sí. Y desde entonces empieza a volver a los discípulos, y dice la Biblia, que por 40 días Jesús hablaba de ¿qué? Del reino de Dios. ¿De qué hablas tú cuando tienes 40 días antes de ir al cielo? Hablas de lo más importante para ti, ¿cierto? Entonces habló del reino de Dios. Pues, no sé si tienes alguna pregunta ahí, pero sí, eso es la Semana Santa para mí, ¿no? Es tan importante y ya se nos está acabando el tiempo, pero los últimos minutos que tenemos, nos encantaría que las personas puedan escuchar esta pregunta que es muy importante y aplicable para nuestro día a día. Y esta pregunta es, ¿cómo su resurrección nos empodera hoy en día? ¿Cómo se ve eso en la práctica hoy día como creyentes y amantes de Dios y de Jesús? ¿Qué es lo que significa hoy día? Primeramente a nivel personal, es el creer lo que Dios dice de ti. Esto lo encontramos en la Biblia. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, que naciste de nuevo, es un regalo de Dios para nosotros. Nos adopta como hijos. Y para un judío, en el contexto judío, ser adoptado es igual que un hijo de la sangre y carne de la familia. Entonces tenemos los mismos derechos. De hecho, que Jesús es nuestro primogénito. Él es el que primero resucitó. Nosotros le seguimos, dice la Biblia. Él es nuestro hermano, pero también es nuestro Señor. Entonces, esto primero, cuando el enemigo quiera hablar acerca de cosas que tú eres, o te acusa, o dice que tienes derecho que tiene derecho sobre ti, tú tienes que enfrentarle. Eso es la lucha espiritual, es espíritu contra espíritu, es tu palabra contra la de él, porque es una batalla.
¿Sabes? El otro día estaba hablando con un familiar mío. Dijo, mira, la Biblia dice que de victoria en victoria, pero no hay victoria si no hay lucha. ¿Verdad? Como hay una batalla, y esa es la batalla de día a día. Y cada vez va a ser más fácil porque empiezas a reconocer cuáles son sus pensamientos y cuáles son las de Dios. Y yo tengo que tener la mente de Cristo y me enfrento con Él. La misma con la liberación. Recuerdo el otro día con Carlos Anacondia. Es esta autoridad donde los demonios dicen, yo conozco a Jesús y a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Verdad? Entonces es esta autoridad que desarrollamos como creyentes diciendo, Satanás, no tienes derecho sobre mí. Y ¿sabes la diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo? En el Antiguo Testamento echaron sangre, ¿sabes? La sangre de becerros, la sangre de ovejas, todo esto. Cubría los pecados, dice, porque no podía ser libre de pecado. En el Nuevo Testamento, por la obra de Jesús, podemos ser libres del pecado. Quiere decir, no hay espíritu demoníaco, no hay nada del enemigo ni en nuestra mente que tiene autoridad sobre nosotros. Esa es la gran diferencia, porque en el nombre de Jesús nosotros lo podemos hacer. Wow. Por eso la autoridad que Dios nos ha dado, cuando yo me enfrento al enemigo en el nombre de Jesús, es que yo vengo en la misma autoridad que Jesús es y tiene contra el enemigo. Y ahí está la lucha, porque el enemigo dice, tú en el nombre de Jesús, hasta que tú lo crees. Entonces, eso es primero, a nivel personal. Número 2, es a nivel del cosmos. ¿Sabe? Porque esta parte es importante, que vemos aquí. Yo voy a leer esto y con eso podemos terminar, ¿sí? Verá que la Biblia dice que Dios, 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Y la palabra en griego es cosmos. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. La obra de Jesús iba mucho más allá que los seres humanos. Lo que se había perdido. Jesús dice, yo no he venido a buscar, he venido a buscar lo perdido, dice en griego. ¿Qué es lo que se había perdido? Era el cosmos, porque Adán y Eva los sometieron al enemigo. Aunque el mundo es de Dios, es como un coche que yo he dado a ti y tú lo vendes a otros. Ya el coche puede ser mío, pero tú lo entregaste. ¿Entiendes? Como así pasó lo mismo. Y para redimirlo Jesús dio su vida. Entonces también cara al papel que tenemos nosotros. La iglesia muchas veces ha creído de que este mundo está perdido porque pertenece al enemigo. Y no hacemos nada. Existen tantos, como digo yo, no teologías, pero ideas del fin del mundo que son tan deprimente, que son tan basados en que el enemigo y el mal va a vencer, que en realidad están echando, en mi opinión, aceite en el fuego, y hace que el enemigo dice, gloria a Dios, gloria a Dios. No le importa que tú pienses así. El enemigo se pone de miedo. Cuando nosotros decimos que no, Jesús dice, orad así, venga mi reino, venga tu reino, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esto es la voluntad de Dios. Que todo lo que tiene que pasar en la tierra tiene que venir del cielo. Entonces es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo seguir haciendo lo que Jesús empezó para establecer el reino de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Usando la autoridad de Dios. Y estar en las esferas de la sociedad donde somos como Danieles, como José, donde entendemos la autoridad que tenemos y donde nos enfrentamos al nivel espiritual, porque la gente no son nuestros enemigos, ¿verdad? Dice la Biblia, no luchamos contra carne y sangre. Pero es importante entender esta misión. En Hechos 3, 21, Pedro dice, Jesús no puede volver hasta la restauración de todas las cosas. Este tiempo entre la resurrección, la ascensión de Jesús, donde se sentó a la derecha del Padre, y como dice, la segunda venida de Jesús, ese tiempo en que estamos ahora, es el tiempo de la iglesia, donde Dios va a usar a nosotros y usamos la autoridad que nos ha dado, porque la sangre de Jesús no solamente redimió a los seres humanos, también redimió al cosmos, reconcilió en Cristo al cosmos. Esto es la parte importante. En Juan 3 dice, de tal manera amó Dios, no a las almas, amó Dios al cosmos que dio su Hijo. Entonces, nuestro papel como iglesia es mucho más amplio que solamente hablar del Evangelio a los seres humanos. Es también la responsabilidad que tenemos para toda la creación de Dios.
Y Wow. con esto quería yo de verdad dar ese desafío. Si estamos celebrando esta semana, ¿sabes? La Semana Santa, como le llamamos. Pensamos en lo que Jesús hizo por nosotros. Tú sabes, la Biblia dice que lo hizo porque vio el gozo que estaba delante de él para llevar muchos hijos a la gloria, para volver a ver una tierra, un cosmos restaurado. La Biblia en Romanos 8 dice que la tierra está esperando hasta que por la revelación de los hijos de Dios, porque está gimiendo. Está esperando hasta que la iglesia se levante y la iglesia hace lo que debe hacer para que el reino de Dios se pueda establecer y sigue. Y el enemigo nos quiere mentir en todo. Y la iglesia se ha apartado de las influencias, ¿sabes? Las esferas en la sociedad. Por eso el enemigo tiene derecho. Y esto es, creo yo, de verdad, el diablo, el único poder que tiene después de la muerte y resurrección de Jesús es el poder que nosotros le demos. Wow. Es Wow. por creerle sus mentiras, por eso tiene poder. Pero no es porque tiene poder, y lo sabe. Es por no estar metido en temas de la política, en temas de legislación, en temas de educación. La iglesia se ha retirado. Entonces no es porque Dios quiere esto, o eso va de mal a peor. Es porque el enemigo le hemos dado derecho porque no hemos usado nuestra voz y autoridad. Estar en esos lugares donde Dios quiere que estemos. No hemos usado la autoridad a nivel espiritual porque va en combinación. Es la lucha espiritual, pero también es el impacto que tenemos que tener en la sociedad. Wow, tremendo, tremendo. Me gustaría que termináramos orando. Siento que hay personas que probablemente han escuchado este mensaje y dicen, yo deseo ese regalo de salvación y también ese regalo de ser empoderado con toda la información que he escuchado para tener un encuentro con Dios, recibir perdón por mis pecados y también correr hacia el destino que Dios tiene para mí, ser una influencia positiva aquí en la tierra. Entonces, doctor, ¿por qué no oramos por las personas que lo decían? Si tú estás ahí, Sí, ora con nosotros esta oración y recibe lo que Dios tiene para ti a través de este mensaje. Entonces, adelante. Gracias, Dios. Sí, si estás escuchando ahora, tú dices, yo no sé si soy hijo de Dios. Yo sí quiero amar a Dios, quiero servirle. Yo voy a la iglesia, ahora es más difícil, pero cuando puedo voy, ¿sabes? Como intento ser buena persona, pero esta noche escuchaste de que lo que Dios hizo para nosotros, dando su Hijo por nosotros, que Jesús estaba dispuesto a morir. Por eso tenemos hoy el regalo de Dios, que es la salvación, que la puedes recibir por la fe. Y la fe es creer lo que Dios dice, es creer que Jesús es tu Salvador. Entonces, si quieres hacer esta oración conmigo, dice, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador, como mi Redentor. Yo creo en que moriste en la cruz y perdonaste mis pecados. Y hoy quiero aceptarte como mi Señor, como mi Padre, como mi Salvador. Y recibo tu perdón. Y resucito contigo en la vida nueva. Y desde hoy adelante soy un hijo y una hija tuya. Y deseo amarte, Dios, servirte y ser lo que tú quieres que yo sea. Gracias, Jesús, por tu muerte y por tu resurrección. Lo acepto en el nombre de Jesús. Amén. Wow, yo sé que parece tan sencillo, pero así es. Es por la gracia. La gracia quiere decir que tú no lo mereces, ni yo. Es algo que Dios hizo por nosotros. Recibimos este regalo. Entonces, ahí empieza una vida nueva. Yo quiero que te pongas en contacto con nosotros o personas quizás que conoces, que conocen de Dios, para que en este camino nuevo con Dios, no solamente estás sola o solo, pero puedes estar acompañada de personas que te van a enseñar cómo es la vida tan bella, tan bonito, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y de ahí encontrar una vida feliz, una vida que absolutamente es impactado por el amor de Dios, cambia a mi ser, de mis hijos, de mis nietos, aleluya, ¿verdad? Los nietos, los Amén, bisnietos, toda la generación, dice la Biblia, hasta 1000 generaciones. amén. Pues, gracias. Increíble.